Con nosotros, como decíamos hace unos minutos, nos acompaña el licenciado Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, político, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y es un privilegio tenerle con nosotros en esta oportunidad. Juan Ariel, buenas noches y Muy buenas bienvenido. noches a todos ustedes, a toda la audiencia, feliz de poder compartir y disfrutar de este programa que tanto mi madre como yo somos fieles admiradores. Ay, sí, así me lo manifestaste una de estas noches. Gracias, Ariel, y saludo a tu madre, que me dice que vive en Santo Domingo, Así es. pero viene con frecuencia aquí, tiene Bueno, parientes. una tía que es como si fuera mi madre, pues es la que va mucho a Santiago y de hecho vivió en una etapa de su vida en Santiago. Ah, perfecto. Pues ya cuando ella venga por estos predios, ya nos conoceremos. Así es. Gracias por aceptar la invitación. Y hay un tema que está muy latente y es el tema de la reforma fiscal. Y decía al principio del programa lo que ocurrió en Colombia, que hasta se me olvidó la ubicación, 19 muertos. Y yo no sé qué podría pasar en la República Dominicana. Pero ahora me gustaría saber en qué consiste una reforma. ¿Qué es una reforma fiscal? Quizás decir que normalmente cuando los gobiernos están ejerciendo su actividad, proyectan a futuro. Entonces, por ejemplo, ¿qué estará haciendo este gobierno? Este gobierno está viendo qué cosas ellos quieren realizar en los próximos 4 años, eso cuánto va a costar y les da una idea de la necesidad de recursos presupuestarios. Esos recursos se financian de dos formas. Bien puede ser por ingresos que vienen básicamente de los impuestos y las tasas o de la deuda. Entonces el gobierno cuando hace ese ejercicio y proyecta futuro, se da cuenta de si financiar ese plan de desarrollo o ese programa de gobierno puede realizarse con los ingresos actuales o si requeriría un aumento alto del nivel de deuda. Cuando hace ese ejercicio, muchas veces decide si requiere de una reforma fiscal que aumente los ingresos por impuestos y por ende no requiera de tanta deuda. Y eso está haciendo el gobierno en esta ocasión y por eso ha dicho el presidente Luis Abinader y varios de sus funcionarios de que entienden prioritario una reforma fiscal. ¿Qué hace una reforma fiscal? Bueno, revisa tanto la parte de impuestos como la parte de los gastos. La parte de impuestos, como todos ustedes y el público sabe, nosotros pagamos impuestos por muchos conceptos. Por nuestro trabajo, pagamos impuestos sobre la renta, por las propiedades que tenemos, pagamos el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Cuando compramos cosas, pagamos el ITEVIS y algunas cosas pagamos el selectivo al consumo cuando compramos cigarrillos, bebidas alcohólicas, combustible. Entonces, esa es la principal fuente de recursos del gobierno. En las reformas, sobre todo cuando son integrales, también se revisan los gastos, es decir, cómo el gobierno usa esos recursos que les ingresan. Entonces, muchas veces el gobierno decide disminuir ciertos gastos. Por ejemplo, cuando ustedes recordarán cuando inició el presidente Danilo Medina en el 2012, que se establecieron diversas medidas de austeridad. Se prohibieron muchas cosas para disminuir ciertos gastos. O el gobierno puede decidir desmontar algunos programas, como lamentablemente se ha decidido en cuanto a quitar los programas de ayuda económica y limitar las pruebas de PCR que son gratis para la población. Entonces, haciendo ese ejercicio de aumento o modificación de los impuestos y modificación del gasto, que es básicamente modificación del presupuesto, entonces se tiene una reforma fiscal. Pero tú hablas de préstamos. Entonces no es necesario hacer la reforma eh, porque este gobierno ha tomado muchos préstamos y desmontó fase uno, creo que fase 2. Entonces ya no hay necesidad. Efectivamente, se ha desmontado fase 2 desde inicios de año. Fase uno lo han limitado mucho. Apenas quedan cerca de 52.000 trabajadores en fase uno, mientras que a finales del año pasado eran más de 300.000. Entonces, y se ha anunciado que este mes se desmonta Quédate en casa. Entonces, digamos que eso baja mucho la presión que tiene el gobierno sobre los recursos,
porque son programas costosos. Si además se limita la cantidad de PCR que se realizan gratis al año, estamos hablando de que una parte significativa de los recursos que requiere el gobierno ya no estarían siendo necesarios. Aunque de hecho debo decir que no fueron contemplados en este presupuesto. O sea que desde que sometieron el presupuesto para este año, ellos habían advertido que iban a desmontar todos estos programas. ¿Se requiere el endeudamiento o no? Bueno, depende de qué quieren hacer con otros gastos. Si de repente siguen disminuyendo el gasto, y siempre he dicho en el programa de gobierno del hoy presidente, se establecía que había cerca de 130,000 millones de pesos que ellos pudieran desmontar del gasto público. Bueno, pues si eso se realizaría, entonces no sería necesario ni una reforma fiscal, ni tampoco un ritmo de endeudamiento tan acelerado como lo llevan, porque debemos decir que se ha endeudado mucho. Entonces, pero depende de si quieren aumentar otros gastos, si quieren hacer otras inversiones, pues entonces el gobierno tendría que buscar más recursos, o vía impuestos o vía deuda. Juan Ariel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué de cierto, o tu opinión, acerca del anuncio que ha hecho el Banco Central, el gobernador del Banco Central, sobre crecimiento en cuanto a la economía nuestra? Y si esto es así, entonces, ¿por qué se menciona o hace público el ministro uno de los ministros diciendo que es impostergable lo que es la reforma fiscal? Primero decir que las altas cifras de crecimiento que está exhibiendo el Banco Central, tenemos que recordar que son en comparación a igual mes el año pasado. Entonces, cuando se anuncia de que en marzo crecimos cerca de 10.1%, creo recordar, tenemos que recordar que en marzo del año pasado la economía estaba básicamente cerrada, cerca de 2 semanas. Entonces, el monto y el porcentaje da tan alto porque se está comparando con un mes de una economía cerrada. Entonces, no me extraña que la cifra de crecimiento... ¿Qué es una economía cerrada? Si ustedes recordarán, a mediados de marzo del año pasado, se decidió que las personas se quedaran en sus casas para disminuir la curva de contagio. Se paralizaron muchas empresas, estaba cerrado la construcción, estaba cerrado el comercio que no fuera prioritario, estaban cerradas varias actividades relacionadas al turismo, casi todos los hoteles se cerraron, por una medida extrema. Mientras que en este año ya todo está abierto. Entonces, por eso, cuando se compara con el año pasado, las cifras de crecimiento siempre van a dar bastante altas, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Ustedes recordarán que se había prohibido la operación de muchas empresas en ese año. Este año está abierto. Entonces, por eso las cifras de crecimiento son tan altas. Pero siempre he dicho que el indicador más importante este año y el próximo no es cuánto crece la economía. Eso es básicamente un efecto estadístico. Tenemos que poner mucha atención a los datos de desempleo, porque todavía quedan cientos de miles de personas que no tienen trabajo, fruto de la pandemia, y la quiebra de empresas, sobre todo de micro y pequeñas empresas. Esos deben ser los dos indicadores de mayor importancia, porque podemos confundirnos y el gobierno puede pensar que porque el crecimiento está dando tan alto, todo está bien, y no es bueno dormirnos en los laureles y pensar que no se necesita apoyar a la economía y sobre todo apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, sugiero que el foco sea mercado laboral, cómo está el empleo, MIPYMES y no tanto el crecimiento del PIB. Bueno, Juan Ariel, buenas noches también desde aquí. Me alegra mucho poder tener esta oportunidad de conversar con usted, aunque sea por Zoom. Y como no había tenido la oportunidad, felicitarlo por su ascenso al comité político del PLD. Tú contribuiste mañana, tú dijiste por aquí que él era bueno para sí, eso. Sí, a la franca. Yo soy clase franca, y así es. Juan Ariel, en Colombia acaba o no acaba, todavía hay conatos de violencia terrible prácticamente en todo el país. Preliminarmente se habla de 19 muertos, 700 detenidos, muchísimos heridos, incluso la muerte de un oficial de la policía, un capitán joven. Una violencia terrible,
motivado precisamente por un proyecto de reforma fiscal que ni se llegó siquiera a discutir en el Congreso, y que motivó, aquí que va mi pregunta, óyeme, el impuesto a los servicios funerarios, que fue uno de los detonantes de eso. ¿Qué También. puede esperarse en un país como el nuestro cuando puede ser que también se graben algunos servicios en una reforma que me parece impostergable, independientemente de que la situación de pandemia no es la mejor condición para esto? Quisiera explicar algunos elementos de la reforma tributaria en Colombia. Sí. La mayor crítica que están haciendo los grupos sociales es cómo se está planteando esta reforma, o sea, qué tipo de impuestos en específico son los que están contenidos. Porque como dice la expresión popular, el diablo está en los detalles. No es solamente si va una reforma o no, sino qué tipo de reforma. Entonces, cuando uno revisa los datos en Colombia, uno se puede dar cuenta que gran parte del aumento en los impuestos viene dado por contribuciones de las personas. Es decir, se está ampliando mucho el número de personas que tienen que pagar impuestos sobre la renta. En Colombia, como en casi todos los países, las personas que ganan poco no pagan impuestos sobre la renta. Ustedes sabrán que en el caso de República Dominicana, las personas que tienen salarios, ingresos por debajo de 416,000 pesos al año, no pagan el impuesto sobre la renta. Algo similar ocurre en Colombia, aunque con cifras más bajas. Lo que está planteando esta reforma es que casi todo el mundo pague impuestos sobre la renta. Incluso que las personas que están pensionadas paguen impuestos sobre la renta. Y eso fue muy controversial porque afecta el bolsillo de los que menos tienen. Adicionalmente, se está ampliando la base de lo que en Colombia, como en la mayoría de los países, se conoce como IVA, Impuesto al Valor Agregado, que en nuestro país le llamamos ITEVIS. Entonces, en Colombia, que de por sí es un país que tiene una base sujeta al pago del IVA bastante limitada, se le está poniendo el IVA a prácticamente todo. Servicio de agua, servicio de electricidad, servicios funerarios, compra de agua para tomar de agua potable. Entonces también esto ha sido muy controversial porque las personas de menores ingresos también gastan un mayor porcentaje de su presupuesto en este tipo de servicios y se estaba incluyendo el IVA a muchos otros bienes, digamos, de primera necesidad. Entonces yo creo que eso puede ser un espejo sobre el cual nosotros como país, como sociedad dominicana, tenemos que vernos de que no deben plantearse reformas tributarias que afecten mayoritariamente el bolsillo de las personas de menores ingresos, las familias en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, Ariel, pero, no, está bien. No, por ahí mismo. Pero el hecho de que cuando la gente va a los supermercados, le están llamando la casa del terror. Eso no son impuestos, no es parecido a una reforma. Cuando uno llega, que todo está mucho más alto. Y eso es excelente pregunta, doña Belka, porque me permite conectar dos ideas. De por sí, ya los precios de la canasta básica están aumentando mucho. Y están aumentando sin reforma fiscal. Ustedes se imaginarán que hay que tener cuidado qué tipo de reforma fiscal plantea el gobierno, porque si adicional al aumento de precios que ya se va registrando, y por eso es que a los supermercados le llaman la casa del terror, vuelven y aumentan los precios en esta ocasión por el efecto de la reforma fiscal, entonces se pudiese estar presionando demasiado el presupuesto familiar de familias que en muchos casos están perdiendo la ayuda de los programas sociales y siempre se tiene miedo a que eso genere una inestabilidad social y política, como es en el caso de Colombia. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo viene la reforma fiscal en nuestro país para no tener esas situaciones tan lamentables como se están registrando en Colombia. Juan Ariel, antes de Tacón, pero ¿irá o no la reforma fiscal? Es una decisión del gobierno. Ellos han dicho que sí, que es impostergable, que están comprometidos con una reforma. Hay que ver qué tipo de reforma es la que se va a plantear. Ustedes pueden ver que en un discurso del presidente Luis Abinader se dijo que estaban considerando disminuir algunos impuestos en el entendido de que eso provocaría un aumento de la actividad económica y que es el aumento de la actividad y no el aumento de la tasa
lo que generaría mayores ingresos para el gobierno. Entonces hay que ver a qué le apuesta el gobierno para entonces entrar en la discusión que también el gobierno ha dicho que va a ser una reforma consensuada con toda la sociedad, que va a ser en el marco de un pacto fiscal. Entonces, pues yo diría que veamos con qué viene el gobierno, si de repente cumplen su promesa de disminución de impuestos o si por el contrario se están planteando aumentos que comprometen el bolsillo de las familias que menores ingresos tienen, porque en ese caso sí habría que considerarlo por el posible efecto social que se tendría. Juan Ariel, en la búsqueda de mayores recursos, los gobiernos, no todos en sentido general, siempre al momento de hacer algún tipo de reforma fiscal o tributaria, normalmente afectan los bolsillos o agravan un poco más la situación económica de la gente. ¿Es necesaria una reforma fiscal partiendo de que ya tú has estado en el gobierno siendo uno de los protagonistas principales, esencialmente del ámbito más sensible como lo es la economía de un país? Entonces, ¿es necesaria una reforma fiscal que agrave la situación económica de la gente? Depende del gobierno. Si el gobierno privilegia una reducción en el gasto no prioritario, si el gobierno decide emprender una austeridad real que lleve a disminuir el gasto, es posible que si la reforma todavía se plantea necesaria, pues sería una reforma muy pequeña y depende de a quién se le va a cargar la reforma, si se le carga a los más ricos o a los más pobres. Entonces, por eso se está discutiendo mucho en algunos países un impuesto a la riqueza, porque el impuesto a la riqueza precisamente afecta a personas que ya tienen un estándar y un nivel de vida que pueden aguantar un aumento en los impuestos sin comprometer su gasto más básico. Pero insisto, depende mucho de las decisiones del gobierno, depende mucho de qué estrategia el gobierno tenga para reactivar la actividad económica. Entonces, porque si la economía no se reactiva, obviamente los ingresos por cobro de impuestos tampoco se van a aumentar, porque si no hay actividad económica no hay pago de impuestos. Entonces, digamos que requiere mucho de una sabiduría en el manejo de la economía en tiempos difíciles, porque hay que admitir que se están viviendo tiempos complicados, pero depende de qué tanta destreza el gobierno ejerza en el manejo de la política económica. Vamos a hacer una pausa, Ariel. Precisamente el pasado lunes, el expresidente Leonel Fernández, en su columna del Listín Diario, decía que John Biden tenía su reforma, pero no iba a afectar grandemente porque era una reforma para los ricos. Podemos hablar de eso después de la pausa. ¿Por qué los ricos no salen perjudicados? Y si los pobres, cuando se le ponen los impuestos, pausa. Y volvemos. Somos el primer banco dominicano